Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió al pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Entonces se acercó y le tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: «Joven», dijo Jesús, «te digo, levántate». El que se había estado muerto se incorporó y comenzó a hablar. Luego Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. «Ha surgido entre nosotros un gran profeta», decían. «Dios ha venido en ayuda de su pueblo», así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Pues sí, como se ha dicho, en una forma u otra todos estamos sufriendo. Y la Biblia dice que Dios te ha creado y te ha dado emociones. Y encontramos en la Biblia que Dios también tiene emociones. Y quisiera dirigir vuestra atención a este hecho. Emociones que Jesús mostró durante su tiempo cuando estaba andando entre nosotros. Agradezco mucho las canciones que hemos estado cantando y también los distintos versículos que se ha leído, porque va enfatizando el tema de esta mañana, la compasión del Señor hacia nosotros. La Biblia está repleta de relatos que enfatizan la compasión de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como muchos textos que hemos leído de Isaías, como del Nuevo Testamento. Voy a dar 3 ejemplos en la vida de Jesús. Cuando un leproso, que era un intocable, pidió ayuda a Jesús, Marcos capítulo 1, versículo 41, dice: «Y Jesús, teniendo misericordia o compasión de él, extendió la mano y le tocó. Le dijo: quiero, sé limpio». En otra ocasión, en medio de una labor agotador, olvidando su cansancio, dice Mateo capítulo 9, versículo 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y en otra ocasión, habiendo buscado un lugar para estar a solas con sus discípulos, leemos Mateo capítulo 14, versículo 14, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea, una y otra vez vemos la compasión del Señor. Pero esta mañana me gustaría dirigir nuestra atención a lo que hemos leído, Lucas capítulo 7, y versículo clave, versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Vamos a repasar el informe del médico Lucas. En primer lugar, encontramos con 2 procesiones, 2 comitivas, 2 séquitos que se encuentran. Uno, versículo 11, una procesión entusiasta, porque nos dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Muchos de sus discípulos. Una pregunta: cuando dice aconteció después, no sabemos si es después de unos cuantos días o si es a continuación de lo que había relatado antes. Es porque habían visto los discípulos muchos milagros y también un milagro impresionante: sanar a un enfermo a distancia, sin estar él personalmente.
Por lo tanto, los discípulos podían decir los unos a los otros, hemos visto la compasión de Dios en acción. Pero no solamente, versículo 11 dice, y con él muchos de sus discípulos, sino también, y una gran multitud, obviamente interesados en ver quizás otro milagro, o ojalá querían oír más de sus enseñanzas. Entonces, una procesión con Jesús entusiasma muchos de sus discípulos y una gran multitud. Pero el versículo 12 habla de otra procesión, una procesión triste, tristeza absoluta. Dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Una tristeza absoluta. Cuando habla del hijo, el difunto, se entiende que no se trata de un niño, pero tampoco de una persona muy crecida, porque no se menciona la esposa de esta persona. Por lo tanto, se entiende que se trata de un adulto joven. Y por lo tanto, para una familia, esto era una garantía del futuro, porque un hijo joven va a poder ir trabajando, podrá ir haciendo ingresos para la familia. Y encontramos que nos dice que era hijo único. Bien, entonces todo el futuro, toda la esperanza de la familia está depositado en este hijo. Pero ha muerto. Y para la madre, dice, y ella era viuda, sin explicar más. Y ella era viuda. Por lo tanto, su futuro bastante negro. Sin alguien que podía ir cuidándola, y ella era viuda. En un sentido, el único consuelo para ella, dice, y había con ella mucha gente de la ciudad. O sea, se entiende de que se trata de una mujer pobre, viuda, y que a partir de ahora ella iba a depender de la generosidad de otras personas, pobres también. Pero que había con ella mucha gente de la ciudad era un consuelo pasajero, porque después del funeral ellos cada uno irían a sus casas y ella se va a encontrar otra vez en la soledad absoluta en su casa. Quisiera resaltar la sagrada labor de consolar. Digo sagrada por una razón sencilla, porque cuando tú vas dando consuelo a otra persona, estás imitando a Dios. Estás imitando a Dios porque nos dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3, hablando de Dios como Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es curioso como Pablo lo pone en plural, Padre de misericordias, no simplemente una misericordia y basta, no, constantemente, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Quizás estamos hablando con alguien esta mañana que necesita consolación, por una cosa o por otra, o por una preocupación en el futuro, o por un dolor del pasado. Entonces, resalto que cuando tú intentas consolar a alguien, estás imitando a Dios. Por lo tanto, podemos hablar de la sagrada labor de consolar. ¿Quieres participar en esta sagrada labor? ¿Quieres imitar a Dios? Pues aquí nos dice cómo podemos hacerlo. En el versículo clave, versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Vamos por partes.
el Señor la vio. Es importante para nosotros reconocer que no estamos solos en nuestra tristeza. Cuando el Señor llamó a Moisés para ir a Egipto y sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, Dios dice, bien he visto y bien he oído el sufrimiento de mi pueblo. O sea, Dios no estaba lejano, no estaba alejado del dolor. Tampoco con nosotros. No estamos solos en tristeza. El consuelo, la compasión de Dios. Y entonces nos dice, el Señor la vio y se compadeció de ella. Otra traducción lo pone así, su corazón rebosó de compasión. No era simplemente una compasión superficial, sino su corazón rebosó de compasión. O sea, llegaban a sentir, reconocer de que Dios nuestro se ha acercado. Realmente eso es lo que vemos en Juan capítulo 3, versículo 16, ¿no? Que Dios amó tanto al mundo que se ha acercado a ti. Entonces no solamente el Señor la vio y se compadeció de ella, sino y le dijo, o sea, el Señor habló. Uno de nuestros problemas es que podemos estar tan inmersos en nuestra tristeza que no tenemos el oído afinado para escucharle. Pero Dios quiere hablarnos en medio de nuestra tristeza. Pero quizás a veces no tenemos el oído afinado para escucharle. Jesús dijo a esta pobre mujer, no llores. Pero un momento, ¿cómo podía decir el Señor esto? ¿Cómo podía decir una cosa así? La gente que está en duelo necesita una caja de Kleenex y no oír de nosotros palabras así, no llores. Pero Cristo podía decir cosas así porque sabía lo que iba a hacer. Eres también el Señor de la vida y de la muerte. Nos dice en Apocalipsis que Él tiene las llaves de ambas entidades. ¿Por qué dice llaves? Pues llave es una solución, puede abrir la puerta. Y el Señor tiene la solución tanto para la vida como para la muerte. Entonces vemos que esta procesión de luto, y el Señor se acerca, una procesión entusiasma junto con el Señor. Las dos procesiones se encuentran. Y entonces vamos a ver las acciones del Señor, porque hace cuatro cosas vitales. Y voy a sugerir que cada uno va dando señales de su compasión. Dice, versículo 14, y acercándose, o sea, Cristo se acerca. ¿Crees que Dios está muy lejos de ti? A veces puede ocurrir distintas circunstancias en nuestra vida y podemos pensar de que Él está cerca. Agradezco que uno de los versículos que habéis leído es Isaías 53, versículo 9, que era un versículo que yo tenía en mis apuntes para mencionar. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. O sea, hablando del pueblo de Israel, toda la angustia de ellos, entonces Él fue angustiado. O sea, toda tu tristeza, Él también comparte tu tristeza. Y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. En toda la angustia de ellos, Él se angustió. Acercándose el Señor. ¿Dónde está Cristo en el medio de la angustia? Está a tu lado. Tantas veces personas han dicho que en el sufrimiento, ¿dónde está Dios? Pues Dios está a tu lado. Está a tu lado. Cristo se acerca, pero notamos que Cristo toma la iniciativa, porque nos dice
que el Señor se acercó, versículo 14, y tocó el féretro. Se acercó, en otra traducción lo pone, Él se adelantó. ¿Y qué hace Jesús? Se acerca y hace lo que otros no quisieron hacer. Él tocó el féretro. Ten presente que consideraban a Jesús como rabino. Con frecuencia encontramos que lo llaman maestro. Realmente encontramos esta palabra 50 veces en los evangelios aplicado a Jesús. Y los rabinos no tocaban féretros, era una acción prohibida por la ley. Pero Jesús no temía contaminarse, sino más bien iba a transformar la vida de una familia pobre. Y ante el atrevimiento del maestro, o sea, ante la osadía del rabino, leemos, y los que lo llevaban, el féretro, se detuvieron. Ahora, intenta imaginar la escena conmigo. Una procesión de gente entusiasma se encuentra con una procesión de tristeza absoluta. Jesús dice algo a la viuda, a la persona que estaba allí llorando. No llores más. Y entonces se acerca, se adelanta y delante de todos toca el féretro. Y los que lo llevaban lo detienen. ¿Qué va a pasar? Cristo habla y dice, joven, a ti te digo, levántate. No dice Jesús gritó, no, en otros momentos sí, gritó cuando Juan capítulo 11 iba a levantar al muerto Lázaro, donde nos dice Jesús gritó, no para que Lázaro pudiera oír, sino para que las demás personas podían oír. Pero en este caso Jesús habló utilizando la palabra para una conversación normal. Joven, a ti te mando. Joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué voz te mando? Pero imagina la escena. Cristo hasta este momento había hecho muchos milagros, sanando a incontables enfermos, echando fuera demonios, haciendo una pesca milagrosa, sanando a un leproso, tocándole cuando no se debe tocar, pero él sí. Un paralítico, un hombre con la mano derecha seca, había sanado a un esclavo a distancia, sin estar presente físicamente, pero hasta ahora nunca había resucitado a un muerto. ¿Y ahora? Imagina la tensión del ambiente. Ponte en el lugar de esta madre. Ponte en el lugar de los demás. ¿Qué estaba pensando la madre? Ojalá que Jesús podría hacer algo, pero ya es demasiado tarde. Ha llegado demasiado tarde. Piense en los que llevaban el féretro. ¿Qué va a hacer el rabino? ¿Va a enseñarnos algo acerca de la muerte? ¿Que tenemos que estar preparados para la muerte? Jesús va a intentar hacer un milagro completamente nuevo, habrán dicho los discípulos. Imagina todo eso, lo que está pasando en las mentes de todos. Y oyes como Jesús dice, joven, a ti te digo, levántate. Y la muerte entonces hace dos cosas. Se incorporó. Entonces se entiende que obviamente es un féretro abierto, sin tapa. Se incorporó y comenzó a hablar. O sea, dando así evidencias de que ahora vive. Ahora vive. Porque Cristo había dicho, joven,
a ti te digo, levántate. Hemos estado cantando un himno fabuloso. Habla de que cuando Dios hizo la creación, y si toda la creación te alaba, pues yo también. Mira, cuando la palabra de Cristo entra en la vida de una persona, hay cambios. Y eso es lo que ocurrió con este muerto. Cuando la palabra de Cristo entra en tu vida, es lógico que va a haber cambios. Un odio hacia el pecado, un odio hacia la desobediencia. Cuando la palabra de Cristo entra en nuestras vidas, tenemos ganas de obedecerle, de agradarle en todo. Cuando la palabra de Cristo entra en nuestras vidas, hay una nueva visión de las personas alrededor nuestro y queremos participar en esta sagrada labor de consolar. Cuando la palabra de Cristo entra en la vida de una persona, hay cambios. Joven, te digo, levántate. Imagina lo que los demás estaban ahora esperando. ¿Va a pasar algo? El rabino simplemente está hablando. No hace nada más. Se incorporó y comenzó a hablar. Y entonces, mira la última parte del versículo 15. Y lo dio a su madre. Otra traducción lo pone así. Y Jesús se lo devolvió a su madre. A ver, como creador, Dios había dado este hijo a su madre en su concepción. Ahora se lo da por segunda vez. Y podemos imaginar la alegría desbordante de la madre, ¿no? No solamente se aclara su futuro, sino vuelve a tener a su hijo. La alegría desbordante de la madre, pero también seguro de Jesús mismo. Alegría desbordante, puesto que es evidente que Él quiere compartir nuestras alegrías, además de nuestras tristezas. Podéis recordar que el primer milagro que Cristo hizo fue precisamente en una boda. Jesús no solamente quiere compartir nuestras tristezas, sino también nuestras alegrías. Entonces, puesto que había 6 tinajas en Juan capítulo 2, en aquella boda que Jesús fue invitado, 6 tinajas que tenían unas medidas de unos 100 litros cada uno, entonces 6 por 100, 600 litros de vino. Y puesto que el vino era representante de gozo, de alegría, entonces el Señor estaba dando a este recién casado matrimonio 600 litros de alegría. O sea, Jesús quiere compartir nuestras alegrías, además de nuestras tristezas. Por lo tanto, no debe sorprendernos lo que ocurrió a continuación. Mira los versículos siguientes. Versículo 16. Y todos tuvieron miedo. Otra traducción lo pone así. El miedo se apoderó de todos ellos. Sí, imagina la escena. Has estado participando en la procesión de tristeza absoluta. Tienes a la madre andando delante. No vas a poder hacer mucho por ella, pero has estado acompañándola. Y entonces delante del rabino, que tiene la osadía de tocar el féretro, porque la ley prohibía, porque entonces significa que se contaminaba. Y entonces ver cómo el joven se incorporó y empieza a hablar. No sabemos cuáles eran sus primeras palabras. Cuando llego al cielo quiero preguntar. Pero la cuestión es que el miedo se apoderó de todos ellos. Y dice, y todos glorificaban a Dios. Quizás la traducción más exacta es que ellos empiezan o comenzaron a glorificar a Dios.
comienzan a reconocer quién es Él. Y decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y todos decían, Dios ha visitado a su pueblo. Mirando esta palabra visitando, Dios ha visitado a su pueblo. No es que ha pasado por su pueblo y se ha ido. No es una visita de unos segundos y se marcha. No, la idea allí, Dios se ha visitado para ayudar a su pueblo, para cuidar a su pueblo, para proveer a su pueblo. Podemos poner esto en una forma más personal. Dios ha venido a visitar a su pueblo para ayudarnos, para cuidarnos, para proveer para nosotros. Hacemos más personal. Dios ha venido, Dios ha visitado a su pueblo para ayudarte, para cuidarte, para proveer para ti. Y no debe sorprendernos la quinta cosa. Y se extendió la fama de Él por todas partes. ¿Qué es lo que habrán dicho los unos a los otros? Pues seguramente habrán explicado con detalle lo que había pasado, pero en un resumen estaban diciendo, hemos visto personalmente la compasión de Dios en acción. Hemos visto la compasión de Dios en acción. Lo hemos visto personalmente, con nuestros propios ojos. ¿Puedes ver esa misma compasión en tu vida? Mira hacia atrás. Estos últimos meses, estos últimos años. ¿Has visto también la compasión de Dios en acción en tu vida? Entonces, vamos a adorarle. Vamos a decir, Señor, gracias. Vamos a decirle, Señor, quiero compartir esta compasión, quiero compartir esta sagrada labor de consolar a otros, ayudar a otros. Pero sí, ves hacia atrás la compasión de Dios en tu vida, pero nunca te has realmente dado una respuesta. Nunca le has dicho a Él, Señor, gracias, quiero experimentarlo más. Si nunca le has dicho al Señor, quiero que tú seas mi Salvador personal, quiero que tu palabra entre en mi vida y cambie mi vida, ¿por qué no lo haces ahora? Vamos a orar. Vamos a hablar con el Señor. Y si nunca le has pedido que entrara en tu vida como Señor, como gobernador de tu vida, hazlo ahora, mientras estamos orando. Padre, cuántas gracias te damos, porque nos has amado tanto, que entre otras cosas has querido mostrarnos personalmente tu compasión en nuestras vidas. Gracias porque mirando los evangelios podemos ver esto, digamos, en acción en la vida de nuestro Salvador. Y queremos en este momento volver a adorarte. Si la creación te adora, yo también. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes durante esta semana a ir participando, a ir imitándote, a ir ofreciendo compasión a otras personas que están sufriendo, a otras con preocupación o con tristeza, y aún, Señor, a los que no te conocen. Ayúdanos, oh Señor, a verlos con compasión,
como nuestro Salvador lo hizo. Padre, gracias por esta emoción tuya de compasión. Ayúdanos a vivirlo y disfrutarlo como has venido para ayudarnos, cuidarnos y proveer para nosotros en una forma personal. Gracias, oh Señor, por ello. Te adoramos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude a realmente mostrar, tener compasión con los que están al lado nuestro.